¿Cómo se estudian los sistemas dinámicos no lineales si no tenemos acceso a soluciones analíticas? Bueno, lo que se hace es usar el enfoque geométrico del que tanto les estaba hablando. Y como primer ejemplo, vamos a usar el péndulo simple como nuestro primer sistema dinámico. La ecuación de movimiento de un péndulo de largo L, de masa m, sujeto a la gravedad y con roce lineal, viene dada por esta expresión. La inercia por la aceleración angular más la contribución del peso más el roce viscoso lineal es igual a 0. ¿Ya? Ahora, esta expresión no tiene la forma de sistema dinámico que nos gusta en este curso. No se ve como x punto igual f de x. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar esta ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Para eso lo que podemos hacer es definir nuestro vector de estado x de la siguiente forma. Entonces x va a tener dos variables, x1 y x2, y vamos a escoger que x1 sea el ángulo del péndulo. Entonces x1 es θ, y x2 va a ser la velocidad angular del péndulo. ¿Okay? Y por el otro lado, podemos agrupar las constantes físicas para reducir el número de parámetros, como dividir por ml cuadrado, y podemos reescalar la variable temporal usando el tiempo característico del péndulo, raíz de g sobre l, 1 sobre raíz de g sobre l, y con eso nos queda un sistema que solo depende de un parámetro mu, que es b sobre ml raíz de g sobre l. Entonces, reemplazamos, queremos encontrar la ecuación para x punto. La primera componente, x1 punto, sería la derivada de θ, que por definición es x2. Entonces acá nuestro f de x va a ser, la primera componente va a ser x2, y la derivada de x2 es θ2 puntos, que lo encontramos sustituyendo en esta ecuación. Como simplificamos las constantes físicas, llegamos a esta expresión, seno de x1, el seno del ángulo, menos mu por x2. Este es nuestro campo vectorial, que toma cada punto en este espacio de dos variables y nos entrega un vector asociado a cada punto. Entonces ahora vamos a visualizar cómo se ve este campo vectorial y ver qué es lo que nos puede decir esta visualización sobre las familias de soluciones del péndulo. Acá. Entonces este es el campo vectorial, donde el eje horizontal tiene el ángulo del péndulo, x1, donde 0 corresponde a la posición vertical hacia abajo, pi y menos pi corresponden a la posición vertical hacia arriba, y x2 corresponde a la velocidad angular del péndulo. Entonces, viendo este campo vectorial, podemos ver cómo son las distintas soluciones del sistema, es decir, cómo son las trayectorias, que es una trayectoria, es jerga de sistemas dinámicos para decir cómo es la evolución del sistema comenzando desde una solución, una condición inicial específica. Por ejemplo, si comenzamos desde
Esto acá es más o menos cerca de x1 igual a 0, pero con una velocidad positiva. Lo que el péndulo va a hacer es, siguiendo una línea tangencial al campo vectorial en cada punto, si es que puedo, esto es bastante difícil, va a hacer algo de este estilo. Okay, entonces esta es una trayectoria, más o menos, es una trayectoria del sistema, que es la evolución de nuestro vector de estado, comenzando desde una condición inicial específica e integrada en el tiempo por un horizonte finito. Y no es difícil entonces imaginarse cómo son todas las posibles trayectorias viendo este campo vectorial. Por ejemplo, si comenzamos por acá, donde tenemos una velocidad muy alta, vemos que vamos a pasar sobre este punto, que es donde el ángulo es menos pi, es decir, el péndulo está pasando sobre, está dando una vuelta por encima antes de caer al equilibrio. Y no es fácil, no es difícil imaginarnos que si partimos con más velocidad, vamos a dar otra vuelta entera más y vamos a terminar en un ángulo de 2pi. Y ahí es donde finalmente vamos a caer al equilibrio siguiendo una trayectoria espiral parecida a esta. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer acá? Por ejemplo, podemos comparar cómo es el campo vectorial del sistema linealizado. Si cambiamos acá el término seno de x del campo vectorial simplemente por x1, vemos que el campo vectorial es bastante distinto, aunque la aproximación cerca de este punto, que es el equilibrio estable, es la posición vertical hacia abajo con cero velocidad, cerca de este punto, y como estamos viendo, visualizando este campo vectorial en el espacio-estado, cerca es bastante intuitivo que cerca se refiere a literalmente estar cerca de este punto. Cerca la solución es bastante buena y a medida que nos alejamos perdimos la información que teníamos acerca de los puntos inestables. Podemos probar qué pasaría si tuviésemos roce cuadrático en vez de lineal. Ese es el campo vectorial que se obtiene. Y no es difícil imaginarnos cualitativamente qué es lo que hacen las distintas soluciones dependiendo de dónde comienza la trayectoria, de cuál es la condición inicial. Eso a grandes rasgos es de lo que se trata el enfoque geométrico. Y este documento interactivo lo van a tener ustedes para jugar un poco. De hecho, esta es la tarea 1, así que van a tener acceso a este documento. Con eso terminamos el primer capítulo introductorio del curso y ahora sí vamos a entrar en las herramientas formales para analizar dinámica no lineal, comenzando por sistemas de una sola dimensión. Ok, gracias.